Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Georgette Rosas Beltrán y en esta ocasión hago esta presentación para la materia de Seminario de Política y Legislación con respecto al tema Derecho Administrativo del doctorado en Administración a cargo del doctor Paulo César Álvarez Ruiz. Vamos a platicar un poquito a manera de introducción lo que anteriormente se consideraba como el derecho administrativo, ya que se tenía entendido que el derecho administrativo era aquello que regulaba la estructura del poder legislativo, tanto su actividad de ese poder como los organismos que lo integraban en esa materia. Posteriormente, autores como es Orlando y Meucci, ellos ya decían que esto no era así, que en realidad el derecho administrativo es la ciencia del derecho que tiene por objeto el estudio de las reglas jurídicas concernientes a la acción administrativa del Estado. Es decir, su objeto de conocimiento lo constituían los fenómenos jurídicos en relación a la estructura y a la actividad del poder ejecutivo. En esta ocasión, en este tema estaremos hablando mucho de lo que es el poder ejecutivo, recordando que son los organismos que se les brinda la confianza para la administración pública. Sabemos que este tipo de poder está representado por el presidente de la República. Como concepto tenemos que la ciencia del derecho administrativo estudia lo relacionado con los cuerpos normativos que estructuran al poder ejecutivo. Como tal, eso es la administración pública. También comprendemos, como bien lo menciona la lectura, la metodología y la sistematización del derecho administrativo, que es aplicable al método deductivo. En la lectura mencionaban que no se podía aplicar tanto el método científico porque no estaba bien sistematizado. Por lo tanto, ellos mencionaban que era más aplicable o más recomendable el método deductivo para poder explicar las cuestiones concretas, ¿no? Aparte, ya como tal del concepto del derecho administrativo, tenemos que este es un sistema de normas de conducta. Como tal, tenemos que en el derecho tenemos dos tipos de derecho que son muy importantes. Una es el derecho público y la otra es el derecho privado. En cuanto al derecho público, podemos decir que son todas aquellas normas que regulan la convivencia entre sí de los ciudadanos que pertenecen a una sociedad. Y en cuanto al derecho privado, es las normas que regulan la convivencia, pero entre particulares. Las relaciones con otras ramas del derecho público, tenemos diferentes derechos. Tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional público y el derecho penal y procesal. Para este caso, yo considero que de la lectura, el concepto que más me agradó acerca del derecho administrativo es el del autor Enrique Sayagues Lazo, que dice que el derecho administrativo es parte del derecho público que regula la estructura y el funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, ya estamos hablando acerca de estas relaciones que tiene el derecho público con otras ramas, acerca de todo lo relacionado con los servidores públicos, la impartición de la justicia, la seguridad nacional y todo lo relacionado a las contribuciones obtenidas también de los particulares. Como tal, se cuentan con 23 ramas del derecho administrativo, mismos que están enumerados estos derechos, que no dejan de ser administrativos, pero la lectura menciona que algunos de ellos ya lograron conseguir su autonomía. Yo considero que en esta parte, si algunos de estos derechos ya lograron conseguir su autonomía, es porque están bien sistematizados, porque ya lograron cierto método para poder indicar o cierta especialización en cuanto a sus procedimientos para poder darle respuesta a algo, pero sí considero que algunos de los derechos, si bien no han sido autónomos, es porque, aunque siguen formando parte del derecho administrativo, no están bien especializados. Por lo tanto, considero que se debería de quedar así, debería de seguir formando parte del derecho administrativo.
Continuando con la relación de la ciencia del derecho administrativo con otras variantes del derecho, mantenemos el derecho constitucional, que es una estructura que habla acerca de los entes públicos y establece los derechos en materia de los derechos humanos en la actuación en la administración pública. Tenemos la siguiente, que es el derecho civil. En esta habla acerca de la administración pública, como es que se somete a las normas del derecho civil para propósitos de la donación, delegados, asociaciones, etc. Tenemos el derecho del trabajo. Aquí involucran organismos como es el Consejo de Conciliación y Arbitraje. Tenemos el derecho mercantil, que es todo lo relacionado con las sociedades, los contratos y todo lo referente a operaciones de carácter comercial. El derecho procesal, que es todo lo relacionado a procedimientos de producción y ejecución. Y tenemos el derecho internacional, el público y el privado. En cuanto al público, habla acerca del poder ejecutivo, como es que se origina y se aplican los tratados y los convenios internacionales. Y en cuanto al privado, pues habla de la solución de los conflictos de leyes que se efectúan mediante los actos de la administración pública. Y por último tenemos el derecho penal. Sin embargo, también podemos mencionar la relación que tiene con otras ciencias jurídicas, y tenemos en este caso dos ramas: es el conocimiento humano y el quehacer humano, regulado por el derecho administrativo. En cuanto al conocimiento humano, podemos mencionar que tiene relación con la administración, la economía, la historia, la política y la sociología. Y en cuanto al quehacer humano, podemos volver a mencionar la administración y la economía, y incluimos otras como la agricultura, el comercio exterior, la informática, la ingeniería, la medicina, el mercado de valores y protección ambiental. Y si nos podemos dar cuenta, es prácticamente lo mismo, solo que está como subdividido entre las ciencias, pero siguen siendo por parte de los derechos, como que van de la mano con todos los derechos que se han mencionado. Las fuentes del derecho administrativo. Para este caso, la teoría general del derecho nos describe tres tipos de fuentes. En una tenemos las formales, que son aquellos textos normativos, como lo es la Constitución. Para el caso de los reales, son todos los planteamientos culturales y naturales que determinan el derecho vigente. Y en cuanto a las históricas, bueno, son todos aquellos documentos que permiten conocer el orden jurídico de la sociedad. Entendemos por código un conjunto de normas que permiten regular una materia. En este caso tenemos tres tipos de corriente, de acuerdo a diversos autores. El primero son todos aquellos que están en contra de la codificación administrativa. Tenemos los autores que dan hasta cierto grado un poquito de posibilidades y presentan las conveniencias acerca de esto, y están los autores que hablan acerca de una tesis que admite la codificación solamente parcial, es decir, por materias, ¿no? En este caso yo considero personalmente que esto, coincido con el pensamiento de los autores que están en contra, porque hay una parte en el texto que menciona que la codificación es contraria a los principios del derecho público, del que forma parte el derecho administrativo. Esto va de la mano con lo que ya había mencionado anteriormente acerca de que no considero que deba de ser autónomo de la codificación parcial por materia. Probablemente también en esa estaría de acuerdo, solamente pues ciertas partes que así lo ameriten, que estén bien sistematizadas y controladas. Con esto puedo empezar con la siguiente lectura, con el tema Introducción a la Administración Pública Mexicana. En este caso hablaba de que la administración pública como tal se considera como actividades cooperativas dirigidas a un objetivo en común. Este objetivo es satisfacer las necesidades del cliente desde el punto de vista de que el cliente somos todos los que integramos esta sociedad. El gobierno, que
está directamente relacionado con lo que es la administración pública, tienen un cliente y este cliente somos nosotros. Por lo tanto, ellos deben de estar pendientes de cubrir nuestras necesidades y no al revés. En este caso, la administración pública presenta ventajas y desventajas, por así decirlo, ya que si es visto, se puede ver desde el punto de vista de que la administración pública también es similar a la administración de una empresa, porque tiene diferentes jefes a cargo, directores. Tenemos empresas como Pemex o Comisión Federal, entonces cada una forma parte, están como descentralizados, pero todo el gobierno en sí pues es un conjunto, ¿no? Entonces en esta parte menciona que precisamente al ser tan grande es difícil de medir, es muy subjetivo cubrir con todas las necesidades de todos sus clientes, ¿no? Por eso últimamente está muy de moda el hecho de medir la satisfacción mediante las redes sociales, pero pues son muy subjetivas porque pueden ser incluso pues se pueden prestar a manejarlos a conveniencia, ¿no? Otra son las decisiones plural. En este caso, la administración pública menciona que la toma de decisiones pues no se puede tomar solamente por una persona, se tiene que tomar en cuenta las opiniones de todos los demás para poder llegar a tomar una decisión. Por lo tanto, es muy lenta y hasta cierto punto es muy problemática. Parte menciona que es multifuncional, es decir, que tiene que lidiar con diferentes aspectos que generan mucho conflicto, como son los económicos, los políticos y todo lo referente con temas de equidad y transparencia, ¿no? Además de que sus recursos pues no son propios, sino que se adquieren a través de impuestos y que muchas veces las organizaciones actúan en nombre de personas involucradas políticamente. Para lo contrario, en este aspecto de la administración pública, en cuanto a la administración de empresas, bueno, en este caso sí se pueden considerar como más como ventajas, porque en este caso sí son fáciles de medir, debido a que pues tienen bien en mente, tienen bien identificado cuáles son las necesidades del cliente y cómo se tienen que cubrir. Además de que las tomas de decisiones son directas, es decir, está a cargo de una sola persona, no tienen que tomarle consideración a otros jefes. Además de que ellos maximizan o intentan maximizar el beneficio económico. Sus recursos no son obtenidos a través de terceros, sino que sus recursos son propios. Y bueno, los intereses pues no son a través de autoridades políticas, sino que son privados. Como síntesis de la administración pública se pueden mencionar aspectos relevantes como pues enfoques de la administración pública, ¿no? Como tal, tenemos la administración pública clásica. En este caso podemos mencionar que la administración pública clásica pues es el cumplimiento de todas las normas y los procedimientos formales a los que tienen que acatarse los servidores públicos, mencionando que tienen aspectos relevantes también, ¿no? En el libro mencionan muchos acerca de, por ejemplo, de su autonomía, su autosuficiencia, de qué tipo de estructura tienen. En este caso la estructura es vertical y legalista, el poder es centralizado y pues también es distribuido, ¿no? Y además que hay uniformidad en los servidores públicos. El trato en teoría tiene que ser igualitario. En este caso de la nueva gestión pública, ellos son autónomos con apertura a la participación de empresas privadas. Y en cuanto a la gobernanza, pues implica que la sociedad debe dirigirse, gobernarse y gestionarse a sí misma. En este caso también se habla de una estructura, es horizontal y también es descentralizada. Bueno, como conclusión ante estas dos lecturas, considero que son buenas lecturas porque pues la administración pública es algo que debería ser de conocimiento básico, ya que está involucrado pues en todo el aspecto de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que pretendamos hacer durante este periodo, ¿no? Si son trámites para hacer una casa, si son trámites para trabajar, si son trámites, bueno, muchísimos trámites, la administración pública pues siempre va a estar ahí, ¿no?
además de que como ciudadanos tenemos el derecho de saber de qué manera es que se gestionan, cómo se utilizaron y si se utilizaron correctamente nuestras aportaciones al Estado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.